Señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta RD en este horario extendido, horario especial y nuestra entrevista central de esta mañana de miércoles con el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, con quien conversamos en el mismo marco de que hace unos días estamos celebrando el Día Mundial del Agua. Exacto. Y que viene por ahí ya cerca el Día del Medio Ambiente, entre otras cosas. Buenos días, ministro, ¿cómo está Muy usted? buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, ministro. Gracias. Fuera del aire estábamos hablando del manejo que hemos visto en varios de los temas que usted mismo se está vinculando, pero cuéntanos en el marco del Día Mundial del Agua, sobre el gabinete del agua que lleva el gobierno y sobre la proyección que hay para que tengamos una ley del manejo del agua y sobre todo para evitar tanto desperdicio, que es uno de los puntos por donde más se pierde agua. Fíjate, desde el gobierno hay mucha preocupación sobre el dispendio que existe del recurso agua en el país. Y ciertamente, me permite a mí esto explicar dos cosas. Primero, hay dos fuentes originarias del agua. Una, las cuencas altas de los ríos, donde nace el agua, donde nacen los ríos, Valle Nuevo, Los Haitises, Sierra de Bauruco, entre otros. Esa es responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente, como órgano rector de la fuente originaria del agua. Y luego está el agua que llega entonces a las ciudades, a los municipios, para el consumo humano. Entonces, hay que hacer esa división. Por lo tanto, la ley del agua viene a llenar un espacio importante que necesitamos para mantener más controles, para evitar dispendio del agua. Déjame decirte que en República Dominicana más del 60% del agua que viene de nuestros ríos se consume en agricultura. Y de ese 60% es mucho lo que se desperdicia como consecuencia de que los campesinos de República Dominicana, quienes manejan la tierra, no tienen la costumbre para controlar, racionalizar el agua. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante y lógicamente la ley del agua vendría a llenar ese espacio importante. Es un proceso de educación básicamente a ese sector importante. Claro, déjame decirte, por ejemplo, te voy a dar este dato que es importante. En Villapopi, que es, digamos, el área donde el Ministerio de Medio Ambiente alojó a más de 200 agricultores que trabajaban antes en Valle Nuevo, ahí nosotros hemos logrado, a través de la Embajada de Inglaterra y del programa Supérate, unos controles del agua y unas estaciones de meteorología y de tiempo y de agua que funcionan verdaderamente espectacular. Ahí no hay, digamos, consumo excesivo del agua para los cultivos de ahí. Entonces, eso es un poco lo que tenemos que llevar hacia otros lugares. Escúcheme, Cristian, en la parte del agua, yo sé que usted no es legislador, pero tienen legisladores en el Congreso, sobre el proceso de la ley. ¿Tienen alguna decisión en algún momento este año podríamos tener ley de agua o el año que viene? Tú sabes que hay distintas versiones de esta ley. Hay distintas versiones y el gobierno está terminando de consensuar internamente el proyecto. Esperamos que sea sometido para fines de este año. Muy bien. Ministro, el tema de los ríos, sobre todo los que bordean la capital, tenemos el Osama, el Isabela, que son ríos donde mirarlo contamina en alguna medida, fruto de cómo están, la condición en la que están. ¿Hay algún proyecto de recuperación de esos ríos, sobre todo el tema turismo que tan afectado se ve en la zona colonial, en el borde sur de la capital, por lo que de ahí se desprende algún proyecto y en qué tiempo pudiéramos ver los resultados? Porque todos los gobiernos dicen tener proyectos y comienzan a limpiar, pero nunca termina de verse el resultado en esos ríos. Déjame comentarte. Lo primero es que el río Sama Isabela es probablemente uno de los ríos más largos que tiene el país, tiene alrededor de 150 y tantos kilómetros, desde que nace en Loma de los Siete Picos hasta que termina aquí en la boca de aquí del Mar Caribe.
Te informo lo siguiente. Ha habido antes algunos proyectos interesantes, pero lo que no había ocurrido antes, lo que ha ocurrido ahora, es que el gobierno transfirió todo lo relacionado con la recuperación del río Sama al Ministerio de Medio Ambiente. Y hay un gabinete del OSAMA. Te informo lo siguiente. Primero, en la cuenca alta del río Sama, yo he estado ahí. Eso es espectacular. El agua es cristalina, es extraordinario. Yo he tenido la oportunidad, he filmado algunos videos para que los dominicanos Lo he vean. visto a usted tomando agua de un río. ¿Dónde era esa? Bueno, allá mismo del río Sama. Allá mismo. Oye. Sí, sí, desde la Vi que cuenca usted se la alta. bebía, ¿Y dónde En que la está el cuenca- problema entonces? Entonces, en la cuenca alta y en la cuenca media, ahí hasta que el río llega a Yamasá, está en muy buenas condiciones. El problema está cuando el río ya entra en contacto con ciudades, municipios, con agricultura, con industrias, en donde la El descarga, contacto humano. se Sí. producen y entonces viene el proceso de contaminación. Ahora bien, nosotros no nos hemos quedado en palabras, sino en hechos. Y ya nosotros hace 2 semanas presentamos el proyecto que va a sacar del río Sama 8 buques que tienen más de 20 años sumergidos aquí en la cuenca baja, ahí entre los puentes, entre el puente Juan Bosch, El flotante por ahí. el puente flotante, Sí. ahí hay más de 8 buques. Entonces esos 8 buques van a ser sacados, extraídos. Ya para el próximo mes ya vamos a comenzar a ver el Importante. primero de esos buques salir. Entendemos que para lo próximo, en lo que resta el año, vamos a sacar esos 8 buques. Ese es el primer proceso de descontaminación del río Sama. Correcto. Y lo más importante, no le va a costar un solo centavo al Estado Dominicano. Eso es lo más importante. ¿Cómo se va a hacer entonces? No, y llegamos a un acuerdo con la empresa, se hizo una licitación, la empresa con la Armada van a sacarle provecho a las, tiene un nombre, a lo que saquen del buque, al desguace, al Del desguace, desguazamiento, sí. desguace Ujú. de lo que se saque de ahí. ¿Y las plantas que producen energía ahí en el río Sama, qué van a hacer con eso? No, bueno, eso es otra materia, pero con esas plantas Sí. lo que sucede es lo siguiente. Hay que entender que el país salido del COVID, ha entrado en reactivación económica, pero ha venido un conflicto bélico en Rusia y Ucrania que ha tenido un impacto en términos de precios y en términos de la inflación, y por lo tanto República Dominicana tiene que mantener reservas en términos de su matriz energética. Y por lo tanto, esas barcazas de ahí van a permanecer por espacio de 2 años 2 años. ahí y luego será trasladada a otro lugar. Pero es porque necesitamos tener la matriz energética en condiciones de poder dar luz a los dominicanos. Sobre todo, si tú sacas esa barcaza de allí, media capital no tiene luz. Ok, entonces Punta Catalina tiene también ahora un anuncio de que hay una fuera por 45 días. Correcto. Punta Catalina, insisto, es una planta de carbón. Sí, por mantenimiento. Está por mantenimiento, pero también, a pesar de que no me gusta el carbón, en términos de nuestra matriz energética, tengo que reconocer que es parte fundamental para tener a República A Dominicana. propósito del una medio energía ambiente, ministro, la ceniza que se produce allá con Punta Catalina. El Rocash. Sí, ¿qué decisión ustedes han tomado? Porque hay Sí. mucha gente que se Bueno, queja de hay distintas situaciones. Ajá. Se han hecho estudios de contaminación, estamos en ese proceso. Punta Catalina también tiene unos compromisos financieros europeos que le exigen tener determinados controles medioambientales. Por lo tanto, hay 2 tipos de carbón que se producen en Punta Catalina. El carbón puro, ese carbón puro se comercializa con la industria de cemento del país. Entonces, el carbón que sale mezclado con cal, que hace que sea más pesado, Ujú. ese se lleva a unos depósitos
que tiene como a 1 kilómetro de Punta Catalina, y ahí hay un proceso que se está haciendo ahora muy interesante de hacer un pequeño parque con alguna foresta para ya cambiar el concepto que se tenía de que solamente fuera carbón un carbón con cal, pero ahora se está trabajando para ¿No hacerlo. afecta eso el ecosistema de la zona donde están, digamos que cerca de las dunas, No, la verdad que eso está bastante retirado de está las dunas. protegido? No, me refiero al ecosistema, al contexto donde está cerca de la playa, está cerca de... No, pero es lo que te digo, que ese carbón con cal tiene un peso y Amortigua. se queda muy, muy compacto, pero a ese carbón con cal se le está haciendo ahora un revestimiento para hacer un pequeño parque, y entiendo que luego deberá ser dado a conocer públicamente. Ministro, el año pasado, 2021, según datos de usted mismo, se produjeron 251 incendios forestales en nuestro país. Más de 2.000 personas fueron sometidas a través del Ministerio de Medio Ambiente, y la verdad es que al parecer el proceso no camina porque no hay pruebas suficientes para esto, y todavía como que no hay algo pesado para que se dé. Ahora, ¿cómo está República Dominicana preparándose para que esto no trascienda a los incendios forestales que se dan en Estados Unidos, cuidando o guardando las distancias, Claro. o a los que iniciaron en el 2020 en Australia, que cobraron la vida de millones de especies y criaturas que estaban en ese ecosistema? Mira, tu pregunta es muy interesante. A diferencia de California o de otros estados de Estados Unidos, donde las áreas protegidas conviven con el ciudadano, donde hay viviendas, afortunadamente en el caso dominicano no acontece así. Por lo tanto, los incendios forestales de California, que duran Que son meses, ricos la mayoría de los que viven en esa zona, ¿verdad? bueno, sí, pero que duran Ajá. meses. Hay incendios que han durado 6 meses, 7 meses. Ujú. Aquí en República Dominicana no es así. O sea, las áreas protegidas afortunadamente no tienen presencia de viviendas y humanas dentro. Entonces, por lo tanto, no tenemos ese componente. Sí tenemos, lógicamente, la situación de que el 95% de los incendios forestales que se producen en República Dominicana son provocados por el hombre. Porque el único que sería de manera natural es si cae un rayo, un relámpago, El sol o no un tiene efecto la naturaleza, penetración para que o un efecto inicie. naturaleza. Entonces, esos son muy pocos. Hablamos de conuquismo o intenciones malsanas. Hay de todo, hay conuquismo insensato, pero también ha habido incendios intencionales. Nosotros hemos investigado, estamos terminando unas investigaciones con respecto a los incendios que hubo en Sierra de Bauruco recientemente, y en los próximos días estaremos en condiciones de dar ya los detalles de los mismos. Ministro, el tema de que se quejan mucho los ambientalistas, la extracción de materiales de los ríos, algunos ríos, por ejemplo de la zona sur, ¿en qué está eso? Los permisos que se daban antes, ahora, ¿cuál es la regulación de eso? ¿Cuál es la Sí, situación? muy buena tu pregunta. Antes el Ministerio de Medio Ambiente era una entidad que solamente daba permisos, Sí. pero no fiscalizaba, no pedía planes de cierre, no pedía planes de restauración ecológica. Nosotros estamos en ese proceso. Ahora, les digo a ustedes lo siguiente: en los próximos días vamos a emitir una serie de regulaciones relacionadas con la extracción en los ríos, y vamos a dar un plazo de transición para salir de los ríos hacia canteras secas, que va a ser un paso importante y relevante en materia de protección de nuestras fuentes hídricas. Ministro, ¿qué va a pasar con la Barrick y el tema de la presa de Cola que se pretendía hacer en Loma... Monteplata, por allá. Sí, en Monteplata, próximo a la Loma Siete Picos? Y la gente tiene preocupación, sobre todo en esa zona, tiene preocupación de que, bueno, es que eso podría lacerar, podría afectar, pero también está el tema económico por otro lado, de que la Barrick no puede seguir operando en las condiciones de hoy si no tiene ese depósito. ¿Cómo han balanceado ustedes ese Mira, tema y qué lo pretenden primero hacerse? es que tengo que decir que en tiempos de COVID, la economía dominicana se sustentó con la industria minera.
incluyendo la Barrick. Por lo tanto, la Barrick es una empresa importante para el bienestar de la República Dominicana. Ahora bien, nosotros hemos dicho siempre que en lo particular no tengo ningún tipo de interés en este sector. Yo me encuentro en el medio entre el interés de ambientalistas y el interés del sector privado en hacer actividades. Entonces, yo estoy en el medio. Lo que te puedo informar es lo siguiente. Como consecuencia de una serie de reuniones que en lo personal he tenido con la empresa Barrick, incluyendo también con el Ministerio de Energía y Minas, en los próximos días se va a hacer un anuncio importante relacionado con este tema. Donde se va a donde se va a informar Sí. las alternativas que tiene la empresa Barrick para la construcción de su presa de O cola. sea, se van a plantear Y- otras opciones. Sí. Y los amigos de Yamasá, yo estuve en Yamasá hace 2 semanas, estuve caminando todo el municipio, desde la Loma de los Siete Picos, entré por Yamasá y la verdad que es el cacao orgánico que hay ahí, entre otras cosas, es bellísimo. Sabemos el impacto que tiene, de ahí sale el río Osama Isabela, Sí, de ahí que entre nace. otros ríos también. Sí. El presidente Abinader declaró área protegida Loma de los Siete Picos Por decreto. por decreto, Sí. entonces nosotros estamos acondicionando este lugar y esperamos evidentemente en los próximos meses ya presentar lo que será la nueva infraestructura del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, por el en esta momento, zona. ministro, descartada Monteplata para la presa de cola. Mira, yo lo que te puedo por el decir es lo siguiente, nosotros estamos conscientes de la importancia del río Sama, del río Isabela, Sí, sí. y estoy seguro de que la empresa Barrick buscará otras alternativas. Muy bien. Ministro, hay un tema que nos atañe a los capitaleños principalmente porque el que se va al interior busca ¿qué? Busca paz, busca conectar con la naturaleza, el campo, etcétera. Y por lo regular en el campo no están los ruidos que se exponen en la ciudad. Y en la ciudad estamos expuestos a una contaminación sónica muy aguda. De hecho, se compara a la República Dominicana como, o se tiene como una de las ciudades, en el caso de Santo Domingo, más ruidosas de muchos lugares del mundo. Y esto también tiene que ver con medio ambiente, porque esto es contaminación. Sí. Entonces, los decibelios permitidos en nuestro país, que creo que apuntan a unos 65 decibelios por el entorno, pero le voy a decir que si yo levanto un poco la voz a este nivel, ya yo estoy violando los decibelios. No sé si ustedes lo sabían. En este momento, hablando yo así, estoy violando. O sea, alguien me puede denunciar y yo puedo ser sometida por estar hablando como estoy ahora. Si usted pone una musiquita, puede estar violando los decibeles al más mínimo. ¿Cómo Sí. se maneja esto? Porque he visto que el criterio es selectivo dependiendo de quién y dónde. Hay zonas donde usted tiene una discoteca en medio de un equipo de residencial, tum, 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 todo el tiempo, y la policía va y no pasa nada. Pero hay otros lugares donde le llaman a la policía o a medio ambiente por cosas más Mira, sencillas. Muy sencillo, y esto me obliga a mí a hacer la siguiente aclaración. Desde el año 2018, el Ministerio de Medio Ambiente, desafortunadamente, se le fue quitado esa atribución de sancionar y perseguir los delitos de contaminación sónica y se le atribuyó esa parte a la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El Ministerio de Medio Ambiente solo está para ser un ente auxiliar de la Fiscalía de Medio Ambiente con los equipos que establecen si se viola o no los decibeles. Eso tengo que decirlo para Ustedes son unos técnicos básicamente que andan con un medidor, correctamente, no más. correctamente. No pueden fiscalizar. Correctamente. Entonces, ahora bien, nosotros, en mi calidad de ministro de Medio Ambiente, hemos reactivado la Comisión Nacional de Antirruidos y nos hemos reunido con todos los sectores, tanto con la Fiscalía, con 911, con Ministerio Interior y Policía, con Salud Pública y todos los ayuntamientos y todo eso. Entonces, fruto de los trabajos hechos por esta comisión, que reitero que hemos resucitado, estamos trabajando con los ayuntamientos en lo que serían zonas de tolerancia. Esas zonas de tolerancia... Lo que dirían los musicólogos, como se autodenominan, espacio musical. Correcto. Entonces esas zonas de tolerancia deben ser definidas por los municipios con un informe del Ministerio de Medio Ambiente. Eso entiendo
que vamos a lograr reducir en más de un 50% el tema de los delitos de contaminación sónica. Y pienso que eso va a ser importante y hay que darle el debido seguimiento. Ministro, no podemos dejarlo que usted se vaya, creo que el tiempo ya está concluyendo de esta entrevista especial. Darle las gracias por estar con nosotros en este programa Despierta RD, pero el país quiere saber su posición con relación al tema de la escogencia de las autoridades internas de su partido, y ya se ha establecido que sea por delegados. Sí, correcto. Por delegados. Correcto. Hay otros que se han opuesto, como Guido Gómez Mazara, Ramón Alburquerque, y eso. ¿Qué me gusta su posición? Yo lo que pienso es lo siguiente, voy a ser muy breve. El PRM se fundó siendo un partido de oposición. Correcto. Y ahora estamos en el gobierno. Y por lo tanto, tenemos que hacer esa transición de ser un partido de oposición a ser un partido de gobierno. Oficial. Oficial, pero de apoyo al presidente Luis Abinader, de apoyo a las gestiones del gobierno. Y tenemos que tener presente lo siguiente. República Dominicana no escapa a la realidad que tienen otros países. Tenemos una situación generada de inflación provocada por efectos externos. Tenemos una situación generada en lo atinente a los hidrocarburos, también por efectos externos. Entonces, me parece a mí que sería una inconsecuencia que el gobierno, estableciendo medidas de autoridad, estableciendo una serie de restricciones para enfrentar estos problemas que tenemos externos, y que entonces el partido de gobierno haga una campaña, abra unas elecciones como si aquí no estuviera pasando nada. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que somos un partido de gobierno y tenemos que apoyar las gestiones, las iniciativas del presidente Luis Abinader. Entonces, por lo tanto, nosotros hemos decidido celebrar una convención de delegados, que nos parece que es lo más sensato en el momento que está viviendo el país actualmente. Y por lo tanto, yo apoyo plenamente la convención de delegados que va a desarrollar el Partido Revolucionario Moderno, y a través de ahí va a venir la renovación partidaria importante. Fechas. Sería para en mayo. Orlando, En mayo. y no sí. sería, o sea, si estuviera la República Dominicana en condiciones normales, aún estando ustedes, siendo ustedes un partido en el gobierno, ¿utilizarían el mecanismo, digamos, tradicional del PRD en su momento y del PRM ya hoy? Si estuviéramos en otras condiciones, es posible, pero en los actuales momentos, reitero, como estamos, la convención de delegados es el mecanismo más óptimo dentro de las actuales circunstancias que está viviendo el país. ¿Cómo se sienten las bases en este momento con los dirigentes actuales del partido? ¿Ustedes saben cómo está eso? Bueno, yo me mantengo en contacto diario y permanente con la militancia y la dirigencia del partido. Yo no sé de aspiraciones suyas hasta ahora, por lo menos. No, yo no tengo ningún tipo de Pero aspiración. en lo que están en los cargos que atraen. No tengo ningún tipo de aspiración como el que no sea defender al gobierno del presidente Luis Abinader y trabajar por hacerlo Ministro, bien. ¿usted no teme una crisis interna que produzca esto? No. Post celebración de este porque las distintas opciones que ha habido se han planteado en los escenarios idóneos y se han tomado las decisiones del lugar, y hay que respetar. El que está dentro de un partido político tiene que respetar las reglas, y las reglas son fijadas por los estatutos. En ese sentido, y ya luego de esto, el tema que estaría sería la reelección del presidente Abinader. No. ¿Todavía? No, porque luego viene, después de la convención nacional del partido, vendrá luego la selección de los candidatos a puestos de alcaldía, a los municipales. Sí, pero me iba en general a estos procesos. Luego después vendrá ese proceso de ¿Usted selección. coincide con el 65 que dice Homero tiene el presidente? Claro, y debe tener más. En intención del voto. Debe tener no en más. popularidad, en intención del voto. Sí, debe tener más. más De eso. Sí, debe tener y un más. 20 la oposición política. Pero por supuesto. O sea, que aquí no hay oposición hoy día, Bueno, según el ¿Usted criterio de la entiende que no hay oposición? No, yo no estoy diciendo que no hay oposición. O sea, fuerte. Fuerte. No, estoy Si diciendo el que partido del cada gobierno uno de triplica esos, y un poquito cada más. uno de esos partidos tiene sus propias situaciones y están en procesos internos. Entonces, ¿Eso no le quita el sueño a ustedes para el próximo 2024, esas elecciones, esa oposición dispersa? no es que no nos quita el sueño, aquí hay que estar despierto Sí. todo el tiempo. Pero ciertamente el presidente Luis Abinader ha hecho una extraordinaria obra de gobierno,
la gente siente el cambio político en República Dominicana y lo importante es seguir trabajando por el bien del país. Mire, ministro, yo tengo que despedirlo, pero necesito que usted me diga algo con relación a un proyecto que había de una embarcación que recogía el plástico de los AMA. ¿En qué está eso, Sí, por cierto? ese Y es si eso, el Interceptor. si eso sigue. Sí, el Interceptor sigue trabajando. ¿Trabaja con qué frecuencia? No, ¿Diaria? diariamente. ¿Anda recogiendo? Sí, recogiendo plásticos y haciendo un gran trabajo. Lo vi sembrando árboles con la banda británica Coldplay. ¿Cómo le fue por ahí? Muy bien, una gran experiencia. Sí. Fueron mangles que plantamos. Sí. ¿En dónde? ¿En Nigua fue? En Nigua, sí. Bueno, usted va a quedar ahí con la historia, con esta banda. Ministro, Muchísimas ministro, gracias. gracias. Gracias al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, que ha estado compartiendo con nosotros en esta transmisión y en horario especial de Despierta RD hoy miércoles. Los dejamos con la programación de Telecentro y Telemicro Internacional. Mañana este equipo se reencuentra con ustedes a partir de las 6. Nos vemos. Despierta, despierta.